El tema que nos convoca hoy es Lacan y su clínica de la personalidad. Comúnmente asociamos a la posición de Lacan como alguien que va contra la personalidad, como si fuera una noción más bien de orden psicológico que no convendría al psicoanálisis. Y es cierto que Lacan en alguna época, en los años 50 particularmente, es feroz contra la noción de personalidad. Y esa posición él va a sostenerla hasta el final de su enseñanza. Pero entonces, ¿por qué hablar de una clínica de la personalidad en Lacan como una faceta no reconocida? Esta clínica de la personalidad de Lacan es algo que nosotros vamos a encontrar entre 1932 más o menos hasta los años 50, inicio de los años 50, en el famoso Retorno a Freud. Lacan, que toma la noción de personalidad. ¿En qué contexto? ¿Para hacer qué? ¿Es una noción central para él o no? Les propongo que podamos enfocarnos dentro de toda la producción intelectual de Lacan en los años 30, 40 y 50, que podamos enfocarnos en dos textos. La tesis de Lacan, de 1932, que se llama justamente De la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad. Desde el título ya tenemos una pista de que hay algo que a Lacan le llama la atención en ese concepto de personalidad y que lo va a poner en relación con la psicosis paranoica. Y también un texto de 1938 que se llama Los complejos familiares, o en español se tituló simplemente La familia. Yo les propongo esos dos momentos porque me parecen representar muy bien el proyecto que Lacan tiene en esa época. Lacan es un psiquiatra. Lacan es un psiquiatra y en los años 30 los psiquiatras no disponen prácticamente del arsenal farmacológico que hoy en día podemos encontrar. Entonces tienen que recurrir a otro tipo de métodos para curar a los locos, a quienes están en los asilos, etc. Y entre esos métodos pues está las incursiones en la psicoterapia. Lacan estaba interesado entonces en la psicosis paranoica, se vuelve psiquiatra, hace una tesis doctoral. Entonces, la idea de Lacan al hacer su tesis sobre esto, ustedes pueden leerlo, él quiere contribuir, tengo por aquí mis notas, él quiere contribuir a edificar una ciencia de la personalidad, así lo llama, una ciencia de la personalidad. Va a decirnos que eso sería una ciencia positiva, cuyo objeto sería estudiar en su génesis las funciones intencionales, integrando las relaciones sociales, y cuyo complemento filosófico sería una fenomenología de la personalidad. Bueno, muy interesante. ¿Eso qué quiere decir? Lacan, psiquiatra, estaba también muy mordido por la filosofía en una primera época. Él formaba parte del grupo Investigaciones Filosóficas, tenía a su maestro Coiré, asistió a clases a reuniones con Kojev, que le presentó a Hegel, etc., ¿no? Es alguien que está muy metido en discusiones filosóficas, por un lado. Y Lacan va a tener en la sociedad de psiquiatras en aquel momento un colega llamado Eugene Minkowski. Y Minkowski va a ser importante porque Minkowski no es francés.
Él viene del este y representa la tradición psicopatológica y filosófica alemana. Es él quien va a traer en Francia la noción de estructura en psiquiatría, antes de que Claude Lévi-Strauss haya formulado su noción de estructura de su movimiento particular del estructuralismo en antropología. Entonces, Minkowski tenía un aspecto muy filosófico en sus planteamientos. Para Minkowski la estructura es el fondo esencial de la personalidad. Lacan estaba interesado por eso. Y él ve que Minkowski tiene algo que él lo atrae. Esta idea de la personalidad, esta idea de la estructura, esta idea de una fenomenología de la personalidad desde el punto de vista filosófico. Esta ciencia de la personalidad que Lacan quiere hacer, la va a hacer con el psicoanálisis, con lo que él entiende de psicoanálisis en aquella época. Son los años 30, al inicio. Freud está vivo. Freud está en otro país. En Francia apenas se está formando, o había empezado en 1926, la Sociedad Psicoanalítica de París. Y Lacan muy pronto decide afiliarse a ella. Y bueno, Lacan es un lector de diferentes autores psicoanalíticos. Ustedes pueden ver eso en la bibliografía que él cita en su tesis. Pueden ver también que esa bibliografía raramente está en francés. Leer a Freud y leer psicoanálisis en aquella época era animarse a leer en alemán o en inglés, cosa que Lacan sabe hacer y que lo coloca en una mejor posición que sus demás colegas para estar bien informado en el mundo psicoanalítico. Entonces, bueno, estamos en la tesis de 1932 y Lacan tiene un objetivo. Su objetivo es hacer una ciencia de la personalidad, contribuir a la edificación de una ciencia de la personalidad con el psicoanálisis, con lo que él entiende de Freud en ese momento, la parte de la económica, la parte del desarrollo. Esta idea del desarrollo, cómo va a ser también muy importante en este joven Lacan. Cuando es un neófito, es psicogenetista. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes recordarán, porque Lacan va... Cuando Lacan hace anuncios muy serios en los años 50, implícitamente está criticando las posiciones que él tenía a la base. Ustedes recordarán que en el seminario 3, Lacan dice: el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. La psicogénesis se entiende como el hecho de que lo psíquico sea generado o proceda de lo psíquico. Es decir, que a través de una serie de estadios de desarrollo psicológicos, uno pueda llegar a un resultado final. Como una plantita, ¿no?, que crece, que tiene la semilla, que empiezan a brotar las raíces, que empieza a brotar el tallo, que crece y que se convierte en un árbol. Esta idea de psicogénesis, el Lacan de los años 30 y 40 es muy apegado a ella. Entonces, vamos a ver que la idea de Lacan en esta construcción de la ciencia de la personalidad es que hay una serie de desarrollos que van a ir diferenciando, que van a ir dando lugar a diferentes afecciones psíquicas
y psiquiátricas. La idea de la tesis es que la personalidad es la síntesis psíquica que supone tres cosas. Es una síntesis de un desarrollo biográfico. Es decir, hay una serie de eventos en la vida de cada persona, en la vida de cada individuo, que van a modelar una personalidad particular. Pero eso no es suficiente para saber cómo es la personalidad de alguien. Un segundo elemento es cuál es la concepción que él tiene de sí mismo. Segundo elemento de la personalidad. Tercer elemento, la tensión que hay en sus relaciones sociales. Cómo esto se manifiesta. Es decir, esta síntesis de tres elementos es lo que para Lacan va a poderse llamar personalidad. Y según nos dice Paul Berchery, que es un epistemólogo que ha trabajado muchísimos temas acerca de la psiquiatría, esta idea de personalidad del joven Lacan estaba en perfecta consonancia con lo que se pensaba en la época, con lo que los otros psicoanalistas franceses estaban trabajando. No es nada novedoso. Lacan quiere insertarse en esta línea. Lacan quiere hacer de eso un proyecto de su práctica y lo va a intentar primero concentrándose en la psicosis paranoica. Ustedes conocen el caso, el gran caso clínico que Lacan presenta en su tesis, el caso Aimé. Este caso, Aimé, lo importante para nuestra temática es que Lacan va a encontrar su punto de originalidad ahí. En su tesis doctoral, de lo que se trata es de determinar un nuevo tipo clínico de la psicosis paranoica. ¿Cuál es el diagnóstico que Lacan va a poner finalmente en M? Es una paranoia de autopunición, de autocastigo. Esa categoría, paranoia de autocastigo, no existía antes que Lacan haya escrito el caso M. Lo que va a decir Lacan es que es una psicosis, esta paranoia de autocastigo, muy particular. ¿Qué tiene de especial? Que en todas las otras psicosis, la personalidad no está bien constituida. El desarrollo de la personalidad se quedó en alguna etapa previa a su acabamiento. Vean ustedes, ¿no? Es una idea bastante psicogenética, bastante parecida a posturas que podemos encontrar en Karl Abraham, que va a situar las diferentes fijaciones libidinales para hablar de la diferencia entre psicosis y neurosis. En Jean Bergeret, que tiene un texto que se vende como pan caliente en español y que habla de esta postura psicogenética. Es completamente la misma idea. En la psicosis, la personalidad no está acabada, no está completada, se detuvo en cierto estadio. En las neurosis tenemos ya una personalidad que está acabada, finalizada. Y lo particular, que la paranoia de autocastigo para Lacan es una psicosis en donde la personalidad está finalizada. No le falta nada, pero es una psicosis. ¿Qué posición tan rara ocupa ese invento de Lacan, no les parece? Bueno, ese es el punto de originalidad que Lacan lanza a esta ciencia de la personalidad a la cual él intenta contribuir. Y un desarrollo posterior, en 1938, va a estar dado en el artículo sobre los complejos familiares. Es un artículo bastante denso, que involucra muchísimas referencias. La idea de Lacan es que hay tres complejos familiares: el complejo de destete, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo.
y que la manera de superar esos tres complejos va a determinar el tipo de patología que alguien puede presentar. Hay una serie de, una escalita, podríamos decir, una serie de peldaños que uno puede atravesar en las diferentes formas de la psicosis y de la neurosis, que se encuentra en la última parte de su texto de los complejos familiares. Dice, por ejemplo, que la psicosis nosotros podemos encontrar 5 tipos que la psiquiatría clásica había ya descrito. Es la parafrenia, la psicosis alucinatoria, el síndrome de persecución interpretativo, el delirio sensitivo de las relaciones y el delirio de reivindicación. Lo que nos debe de quedar claro es que en su intento, en su proyecto de hacer una ciencia de la personalidad, Lacan comienza fuerte. Lacan comienza por integrar toda la psiquiatría clásica para decirnos que en estas 5 psicosis no hay una personalidad que sea bien completa, bien establecida. Que él va a añadir además una 6ª psicosis, la paranoia de autocastigo, en donde la personalidad ya está finalizada, pero que sin embargo presenta una anomalía.